Gracia, paz y misericordia sea con todos ustedes, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Quien les saluda, un siervo desde Bolivia. Mi nombre es Fernando. Para mí es un placer estar con ustedes un día más. Ruego que puedan tener sus Biblias a la mano, un cuaderno de notas y un corazón dispuesto para poder aprender y edificarnos juntos con la palabra de Dios. Llegamos a la lección 17, donde veíamos que el apóstol, perdón, Moisés aquí nos transporta una vez más a lo que está pasando en ese entonces, ¿no? A lo que está pasando en el periodo del Éxodo y cómo Dios está tratando con el pueblo para poder plantar en sus corazones que Él es su Dios, que Él los ama, que Él es bondadoso, que Él los ha sacado con mano fuerte, etcétera, ¿no? Y la semana pasada veíamos que llegaban al monte Sinaí, donde Moisés tiene un encuentro con Dios y Dios le dice, mira, antes de avanzar hacia la tierra prometida que Dios prometió a sus padres y a la nación de Israel, Dios quiere hacer un pacto con la nación de Israel. Uno, en el sentido de mostrarles su ley, su ordenanza para que caminen como Dios quiere que caminen, como Dios quiere que anden, pero a la misma vez de formalizar las leyes que ya se han venido dando desde Génesis, ¿no? Las instrucciones. Cuando decimos ley no nos referimos a algo que es como una ordenanza legislativa o tal vez a algo fuerte. En principio, la ley, que lo hemos visto la semana pasada, tenía Dios el principio de darles una visión de cómo deben andar, ¿no? De darle tal vez principios para poder conducirse como el pueblo de Dios. Recuerde que ya Dios había sacado a este pueblo y Dios al hacer el pacto con el pueblo en Hechos, en Éxodo capítulo 20, Dios quiere mostrar a las naciones de alrededor en un futuro cuando ellos entren a Canaán, que es un pueblo plural, singular, perdón, que Dios los escogió, que Dios hizo muchas cosas con ellos y a través de este pacto que Dios hace con el pueblo ya tiene una identificación en el viejo mundo, ¿no? Ningún pueblo, perdón, tenía un pacto con Dios, ningún pueblo tenía una cercanía con ese Dios como lo es Israel, ¿no? Recuerden que cuando llegan al monte Sinaí, la presencia de Dios desciende a ese monte, ¿no? Y dice que ahí se escuchaba estruendos como truenos, relámpagos, y Dios descendía como de manera de un fuego, de un torbellino, dice, ¿no? Entonces, Dios estaba ya comunicándose con su pueblo y eso solamente Israel lo ha vivido, ¿no? Ni siquiera nosotros en este tiempo la iglesia tiene ese privilegio de ver la Shekinah, la gloria, la presencia de Dios morando entre un pueblo, ¿no? Entonces, debemos entender que ya la nación de Israel tenía ya un contacto con Dios, vio la mano poderosa de Dios, escuchó la voz de Dios, recuerden en el Sinaí, y vio el poder de Dios, el cual retumbaba tanto que dice que los mismos hebreos tuvieron miedo y dijeron, Moisés, tú habla con Dios, ¿no? Entonces, vimos todas esas cosas y Dios les empieza a dar las leyes, ¿no? Empieza a dar la ley al pueblo y el pueblo se queda expectante a lo que Moisés va a hablar con Dios, ¿no? Para que dijo el pueblo que hará todo lo que Moisés les diga que hicieran, ellos lo hicieran. Entonces, Dios hace un pacto, grábete eso porque va a ser muy importante a lo que vamos a ver más adelante. Dios hace un pacto con su pueblo, Dios hace un pacto con el pueblo que él sacó de la nación de Egipto con fuerza. Ahora, llegamos al capítulo 32 de haber recorrido después los mandamientos y el mensaje teológico, amados hermanos. Y quiero que me acompañen al capítulo 31, verso 18, y cómo empieza esto. Éxodo capítulo 31, verso 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él, en el monte Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escrita con el dedo de Dios. Subraya eso. Este pacto que Dios hace con la casa de Israel, el cual es delegado por Moisés con dos tablas, en este primer pacto, porque vamos a ver un pacto renovado, Dios lo escribe con su dedo. Dios se toma el tiempo, se toma la molestia de escribir la ley y los mandamientos que ya se había estipulado del 31 para atrás, ¿no? Y dice que se acabó el tiempo, Dios había hablado con Moisés, perdón, le da las tablas, dice, ¿no? Ya había acabado, pero como que hace un paréntesis Dios ahí y le dice, mira Moisés, algo está haciendo tu pueblo.
Y llegamos al capítulo 32, donde la nación de Israel se pervierte y desprecia el poder de Dios, deseando al mismo Dios que los sacó y que los llamó con llamamiento santo, ¿no? En el capítulo 32 vemos la historia del becerro de oro, como otros lo conocen como el toro, ¿no? El toro que también va a representar a Apus, ¿no? De la nación de Egipto, donde ellos ya habían salido, ¿no? Vamos a ver la primera parte del capítulo 32. Acompáñenme con sus Biblias y veamos el corazón del pueblo. 32:1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, quiero que, no, que pongas atención a la manera en que ellos se refieren a Aarón, ¿no? Y cómo están hablando no solamente de Moisés, sino también indirectamente o directamente también del Dios que les ha sacado, ¿no? Escucha, levántate, le dicen, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Ahora, interesante esto porque ellos dicen asnos, ¿no? O sea, que querían dioses en plural que se puedan ver, que se puedan palpar, que se puedan tocar, ¿no? Y que también se pueda adorar. Recuerde que ellos han salido de una nación de Egipto totalmente pagana, con muchos, múltiples dioses, dioses a los cuales Faraón levantaba y erigía imágenes, o sea, era una cantidad vasta de dioses egipcios, ¿no? Y ellos han estado en medio de eso más de 400 años, ¿no? Entonces tenían la cultura pagana, la mente distorsionada en cuanto a la religión del hombre y la religión de Dios, donde te acerca a Dios, que ellos, mira, se olvidan rápidamente de Dios y dice Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y la pregunta es, ¿qué acaso Dios no se han dado cuenta que Dios iba delante de ellos? Y él dice, porque a este Moisés, varón que nos sacó, mira, subraya eso, que nos sacó, están atribuyendo la, libertad, la liberación de Egipto a quién, no a Dios, a Moisés, ¿no? A este varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido y empieza el pueblo a mostrar su verdadero corazón. 40 días y 40 noches han pasado, Moisés está hablando con Dios y el pueblo empieza a mostrar su verdadero corazón. Levántate, haznos, que nos saque, que vaya delante de nosotros. ¿Te das de cuenta cómo el orgullo y la vanidad se va apoderando no solamente del corazón del pueblo, sino también que esto va a hacer caer de una manera directa a Aarón, que ya tenía una importancia en la liberación del pueblo de Israel, ¿no? Vemos también la petición del pueblo, ¿no? Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Ahora, ese delante de nosotros se puede interpretar también como que ellos querían adorar, que ellos querían honrar, que ellos querían divertirse. Ahora, si tú estudias un poquito la cultura de la nación de Egipto, tú vas a entender que la nación de Egipto, al momento de tener varios dioses, no solamente ofrendaban y hacían sacrificios a esos dioses, sino que en esa circunstancia, en ese día de sacrificio y de ofrenda a sus dioses, también había fiestas paganas donde la carnalidad, la inmoralidad se hacía presa también de la cultura egipcia, ¿no? Y eso es lo que también ellos están trayendo en el corazón, ¿ya? Y dice, ¿qué hizo Aarón? Mire, el versículo 2 dice, y Aarón le dijo, apartaos los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. ¿Qué hace Aarón? Cede a la petición del pueblo. El pueblo que dijo, haznos, levántate, haznos y que queremos dioses. ¿Y qué hace Aarón? No les dice, pero tenemos a Dios. Esperen a Moisés, no dice eso. ¿Qué dice? Muy bien, yo les voy a dar al pueblo lo que el pueblo quiere. Atento a lo que estoy diciendo porque más adelante va a haber preguntitas acerca de quién fue el causante de todo esto, ¿no? Entonces, Aarón dice, mira, quieren un Dios, quieren que se les haga una imagen de divinidades, saquen sus aretes, arcillos, collares y tráigamelo. Ahora recuerden que cuando la nación de Egipto, de Israel sale de Egipto, sale enriquecida, tesoro, ¿no es cierto? Entonces sí tenían vasta cantidad de oro. En realidad tenían mucho, mucho oro, porque recuerden que después tenían que construir el tabernáculo, el arca de la alianza, etcétera, 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 porque había y tenían mucho oro, ¿no? Ahora dice Aarón, muy bien, hagan todo esto, y dice que Aarón fundió todo lo que había recaudado del pueblo, y él irge una imagen y le colocan ahí un becerro de oro, ¿no? Ahora,
En esto se puede pensar en dos maneras, ¿no? Porque muchos estudiosos dicen que tal vez este oro no fue de manera pura, ¿no? Completamente oro, porque recuerde que más adelante Moisés lo funde y les da a beber, ¿no? Entonces, vemos en números, por ejemplo, cuando lleguemos allá, que se hacía imágenes, y lo va a hacer también Moisés en el tabernáculo, pero que lo bañaba de oro, ¿no? Entonces, ¿un pensamiento cuál es? Que se levantó una figura de un buey, de un becerro, de un toro también conocido, y Aarón solamente lo bañó de oro, ¿no? Ahora, la otra sugerencia también es que no fue un oro, no fue un toro completo, es decir, que tenía como que huecos, ¿no? Que estaba como, como huecos en toda la imagen y por eso no entraba también oro puro, ¿no? No era completamente de oro puro, ¿no? Sea la otra, sea una idea o sea la otra, el punto es de que ellos sí hicieron un becerro de oro, ¿no? A la fundición. Pero el versículo 4 nos dice que cuando hicieron ya el becerro estaba completo, el becerro ya estaba hecho, dice que ellos mismos dijeron, ¿no? Este es tu Dios, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto, y note la pluralidad, estos son tus dioses. O sea, en el texto no vemos que Aarón está diciendo, no es que Aarón dirige el becerro y él mismo dice, el texto en el verso 4 dice que la casa de Israel, ellos dijeron, Israel, pueblo entero, mira, el pueblo entero, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la, mira esa paganía. O sea, olvidaron completamente lo sobrenatural del Mar Rojo, las plagas, o sea, se les olvidó. ¿Y qué dijeron? Este es nuestros dioses que nos sacaron de la tierra de Egipto. Se les olvidó completamente el nombre de Dios. ¿Qué están haciendo ahí? Están despreciando el poder de Dios, están despreciando el nombre de Dios y están despreciando el pacto que Dios ya había hecho con ellos. Ojo con lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, vemos ahí que Aarón le complace al pueblo y el pueblo se somete a la idolatría y empieza a aborrecer, echando a un lado el poder y la gloria de Dios con los cuales ya ellos habían disfrutado y con los cuales ellos habían salido también de la nación de Egipto, ¿no? Y dice que el verso 6, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron, mira esto más, holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a regocijarse. Esto es impresionante porque cuando llegamos al profeta Amós, Dios hace un reclamo a la nación de Israel y le dice, estos 40 años que yo te tuve en el desierto, me ofrendaste, sacrificaste algo para mí. Pregunta a Dios a través del profeta Amós. Ahora recuerden que alguien dirá, pero hermano, ¿cómo van a sacrificar si el tabernáculo no estaba construido, no estaba hecho todavía el incensario, la mesa de la propicia, no estaba hecho todo eso? Pero hermano, ¿se necesitaba eso para ofrendar a Dios, para sacrificar? No, ¿por qué? Porque ¿qué hizo? No, perdón, ¿qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Isaac? ¿Y qué hizo Jacob? ¿Ofrendaron o no ofrendaron para Dios? Claro, claro que lo hicieron. Entonces no se necesitaba del tabernáculo ya construido, que lo vamos a ver en el final de Éxodo, para ofrendar a Dios. Eso partía de qué? De un corazón que estaba agradecido, de un corazón que quería tener comunión con Dios. Eh, Dios, a través del profeta Amós, dice, nunca ustedes me ofrecieron nada, nunca. Antes de que se levantara el pacto de renovado y dijera, se sacrifica, los cultos, etcétera, antes de eso, por voluntad propia, ningún hombre, ningún salido de la casa de la nación de Egipto, perdón, ofrendó a Dios. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque el pueblo era un pueblo de duro servicio. El pueblo, aunque había visto milagros, aunque había visto cosas sobrenaturales de Dios y el poder de Dios, es más, han visto la Shekinah de Dios, han visto la gloria de Dios descender al Sinaí, han escuchado la voz de Dios. Aún así, el pueblo era totalmente duro de corazón. Estaba tan enraizado con el Egipto, de donde habían salido, que no pasó más de un año, sino pasó 40 días para que ellos dijeran, extrañamos la idolatría. Aarón, haznos dioses, porque ahí vamos a no solamente ofrendar. Mira, el texto dice que hicieron holocausto y presentaron ofrendas de paz. ¿Qué más? Y se sentó el pueblo a qué? A comer y a ver fiesta. Eso es lo que trae el paganismo. ¿Por qué hicieron el becerro de oro?
porque el pueblo en el corazón no creía en Dios, no tomaba en cuenta a Dios. Dios no había afectado al pueblo en el corazón. En la mente sí, en lo superficial sí. El pueblo reconocía, veía las cosas de Dios, escuchaba la voz de Dios, pero no creía, no tenía esa fe, confianza, certeza de quién les había sacado. No pasó 40 días ni 40 días. ¿Qué dijeron? Haznos, el Moisés que nos sacó. Estos son nuestros dioses que nos sacaron de Egipto. Increíble lo que está haciendo el pueblo con el poder de Dios, ¿no? Entonces, escucha, y mira lo que dice Aarón. Y Aarón como que lo embarra peor, ¿y qué dice? El verso 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar. Esto es lo impresionante. Edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Increíble lo que hace Aarón, ¿no? Mañana será fiesta para Jehová. ¿Y qué dijeron ellos? Madruguemos temprano porque mañana es día de fiesta. Hay que ofrecer holocaustos y presentar ofrendas de paz. Increíble, ¿no? Y se levantó el pueblo a qué? A regocijarse, dice, ¿no? A alegrarse, a bailar, a disfrutar. Mientras eso estaba pasando en el pueblo, recuerde que Dios está hablando con Moisés. Jehová, Dios, ve todo y mira lo que dice. Verso 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, subraya esta parte, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Ese mande está hablando de lo que Dios ya había establecido en Éxodo capítulo 20, en el Sinaí. Ellos se han desviado, se han apartado tan pronto. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho, subraya esto, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es un pueblo de duro servicio, duro servicio. ¿Qué está haciendo Dios ahí? Está mostrando una cosa, su omnisciencia. Aunque Dios estaba hablando con Moisés, Dios estaba mirando lo que el pueblo estaba haciendo. A Dios no se le escapa nada. Y eso va a trascender porque Él dice, yo he visto al pueblo. Y está hablando de un ver solamente exterior, ¿no? Porque Él añade y dice, además este pueblo es de duro servicio. No quiere someterse, no quiere servirme como yo, no quiere andar en mis caminos y ya yo he plasmado en el monte Sinaí, diría Dios. ¿Qué está viendo Dios? El interior del pueblo. El pueblo, aunque había salido de la nación de Egipto de una manera externa, de una manera física, visible, el corazón del pueblo estaba en Egipto. El pensamiento del pueblo estaba en Egipto. El corazón del pueblo estaba en Egipto. ¿Te das de cuenta? Ahora, ¿por qué el pueblo no quiere servir a Dios, no quiere seguir los mandamientos de Dios? Porque su corazón no es bueno, porque su corazón es duro, su corazón rechaza, rehúsa a Dios. No pasa un tiempo y van a rehusar, y lo hemos visto en el transcurso del Éxodo, y lo vamos a seguir viendo en el Pentateuco. Pasa un tiempo y el pueblo como que calma y vuelve la desconfianza, vuelve a arremeter contra Moisés, contra Aarón, y vuelve a colocar afrenta contra Jehová, porque el pueblo es de duro servicio. El pueblo es frío, duro, rechaza, es terco para Dios. El pueblo se ha olvidado de Dios. Y Dios le dice, mira, ve, porque tu pueblo, subraya eso porque es muy importante, tu pueblo se ha olvidado de lo que yo mandé. Se ha olvidado y no solamente ha levantado un becerro de oro, sino que lo ha adorado.
¿entiendes esa palabra? Le ha dado pleitesía, le ha colocado por encima incluso de Jehová. Esto es grave, esto es muy grave porque esto va a connotar y va a desenlazarse en el capítulo 34. Esto es grave. Lo que el pueblo ha hecho es grave, es muy grave. Le ha adorado y le ha dado sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Cómo reacciona Moisés? 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que sacaste tú de la tierra de Egipto con gran poder y con gran mano fuerte? ¿Por, por qué han de hablar los egipcios? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para rearlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Esto es impresionante, ¿sabes por qué? Porque hay algo que caracteriza y uno de los atributos de Dios es que Él no se arrepiente. Él no se arrepiente. Pero aquí dice el texto que Dios sí se va a arrepentir. Y tú paras las orejas y dices, cómo, hermano? Pero dice Isaías que Dios no es hombre para que se arrepienta, ni tampoco Dios escucha consejos. Pero aquí quiero que entiendas una cosa, la importancia de Moisés. Moisés cumplía dos funciones importantes. Él era el sacerdote y él era también el profeta de Dios, que dos de los oficios inician también de una manera peculiar con Moisés. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Oró, dice, suplicó. Pero a nosotros nos llama la atención la manera en que lo ora, porque él va a hacer dos opciones delante de Dios en cuanto al becerro de oro. En esta primera, recuerde que Moisés no ha bajado, no ha descendido, no ha visto al pueblo, no ha visto nada. Solamente ha escuchado lo que Jehová le ha dicho. Y él entiende que eso es verdad y empieza a interceder por el pueblo. ¿Qué le dice? Lo interesante es que la oración tiene preguntas y le dice, mira, Jehová, Dios mío, le dice él, ¿por qué te vas a enojar? ¿Por qué va a ser tan grande tu ira? Dice, ¿por qué va a ser tan grande tu ira? Eh, y matarás y traerás al pueblo que tú sacaste. Tú lo sacaste, no fui yo, tú lo sacaste y ahora tú te enciendes contra ellos. La segunda pregunta que hace Moisés es, mira, si los matas ahora, los egipcios se van a burlar y van a decir, para eso los sacó, para matarlos, para que no quede ninguno. No hagas tal cosa, arrepiéntete, le dice. Impresionante la confianza o el acercamiento que tenía Moisés con Dios. Y esto va a ser clave para entender el capítulo 34. Moisés sí tenía acercamiento con Dios, sí, y era muy, pero muy importante Moisés para Dios, por la gracia que ya había alcanzado, ¿no? Ahora, le dice, vuélvete y arrepiéntete. Y escucha el verso 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¿Qué hizo Dios? Se arrepintió. Ahora, no interpretes esto como que Dios siempre se está arrepintiéndose. Hay quien le hace cambiar de opinión. No. Recuerde que esto es una escena muy distinta. Y ojo, esto siempre se está hablando en un contexto de una salida de un pueblo que está conociendo a Dios y que Dios está manifestando al pueblo a través de un siervo llamado Moisés. Moisés es el hombre que Dios escoge para libertar al pueblo y para que a través de Moisés se diera el pacto que vamos a ver más adelante. Moisés tenía comunión con Dios. Imagínate tú 40 días y 40 noches hablando con Dios. Imagínate eso. En 40 días, ¿cuántas cosas Moisés no habló con Dios? Solo Moisés lo sabe. Y recuerde que no está aquí escrito, día 1, esto hablé con Dios, día 2, esto hablé con Dios. No, solamente dice que estaba 40 días. Lo que habló Dios con Moisés es un secreto para nosotros. Moisés está resaltando lo importante del pacto y lo que el pueblo necesita saber, entender.
¿no? Entonces dice que Dios sí se arrepintió. ¿Sí se arrepintió de qué? De exterminarlos, de matarlos, ¿no? Porque Dios le dice, mira, este pueblo lo voy a, a fulminar, no va a quedar ni uno, y le dice a Moisés, Moisés, de ti haré otra nación, una nación más grande que esta. Dios quería acabar con la nación de Israel, de este Israel, y quería levantar otra Israel, partiendo desde la descendencia esta vez de Moisés. Y Moisés dice, Dios, no hagas eso, perdona a este pueblo, para esto lo sacaste, arrepiéntete y cambia tu parecer. Obviamente esto no es una ordenanza, ojo, no le está ordenando, sino le está pidiendo, Señor, arrepiéntete, cambia de opinión, no hagas esto con tu pueblo. Y Dios se arrepiente, ¿no? ¿Por qué se arrepiente? Porque Moisés usa uno de los puntos fundamentales en la teología de la casa de Israel, los patriarcas. Verso 13, esta es la clave, esta es la clave. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel. Obviamente está hablando de Jacob, ¿no? No del pueblo, sino de Jacob, el nieto de Abraham, ¿no? Tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda la tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Pregunta para los del Zoom. Hemos visto aquí que Jehová sí se arrepintió. Se arrepintió porque porque Moisés le dijo, arrepiéntete y no hagas esto, o se arrepintió porque Dios se acordó del pacto abrámico, del pacto que hizo Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por cuál de las dos causas Dios se arrepintió? Por lo que Moisés le dijo, los egipcios se van a burlar, tú les sacaste, no los puedes matar. ¿Se arrepintió por eso? ¿O Jehová dijo, me arrepiento porque, de acuerdo, Abraham, Isaac y Jacob? Había un pacto antes del pacto mosaico, que era el pacto abrámico. ¿Sí o no? Los del Zoom. ¿Por qué se arrepintió Dios? Dios ¿Por es la un petición Dios, de Moisés? Dios es un Dios de pactos y Dios cumple sus pactos. Entonces, tomando en cuenta esto, él ya ha hecho un pacto con Abraham. Ese es el principio. Exacto. A veces se nos predica erróneamente que, mira, Moisés aquí le está ordenando. No hay duda, Jehová se arrepintió. Pero no se arrepintió porque Moisés le dijo. Se arrepintió porque Dios hizo un pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué les dijo? Te multiplicaré y te daré una tierra. ¿Estaba prometido la tierra? ¿Estaba prometida la descendencia? Claro que sí. Eran descendencia de Abraham. Por eso, amados hermanos, el pacto que Dios hace con Israel, siempre el pacto que hace con Israel en el Sinaí, es un pacto de muerte. Vamos más adelante. Porque Dios siempre dio gracia, siempre dio protección, se reconcilió muchas veces? ¿Por qué soportó tanto a la nación de Israel? Por el pacto abrámico. Y eso lo vamos a ver en los profetas mayores cuando, por ejemplo, Isaías dice, por amor a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, no hice furor con ustedes, porque Dios, antes de hacer el pacto mosaico, hace el pacto abrámico. ¿Te das de cuenta? Entonces, no es como alguien diría, Moisés le obligó, Moisés, el poder, la oración tiene poder. Mira, Moisés oró, dice, y Dios cambió de opinión. No es por eso, es porque Dios sin pacto con los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Por eso Dios, ¿qué hace? Muy bien, por amor a mis siervos, Abraham, Isaac y Jacob, no fulminaré a este pueblo Israel de duro servicio. Es por ese motivo, ¿ya? Entonces, Moisés desciende y ¿qué pasa? 15. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. ¿Por qué Moisés se está tomando importancia en esto? Atentos, por favor, amados hermanos, porque esto va a tener final en el Éxodo capítulo 34. Moisés detalla esta parte. ¿Por qué detalla esto?
Las dos tablas estaban escritas de un lado, del otro, por Dios, por el dedo de Dios, la escritura de Dios grabada sobre las tablas. ¿Quién hizo este pacto del Sinaí, en la primer encuentro de Moisés con Dios en el Sinaí? Dios. Moisés está recalcando esto. ¿Sabes por qué? Porque esto va a distinguir el pacto renovado. Atentos, por favor. Una vez más. Y las tablas que dice eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios, grabadas sobre las tablas. Ahora, esto es importante, amados hermanos, porque este pacto, amados hermanos, que Dios ha hecho en el Sinaí, en Éxodo capítulo 20, Dios lo hace con el pueblo. Escucha lo que te voy a decir. Quiero que mantengas esta idea porque cuando lleguemos al 34, tú lo vas a entender. ¿Por qué la escena del becerro de oro es clave? Porque el primer pacto que Dios hace con la nación de Israel se ha roto, se ha quebrantado. El pacto primero ha sido quebrantado por culpa del becerro de oro. Atiende, por favor, ahora. Escucha lo que voy a decir. Este primer pacto era Dios y la casa de Israel, incluido Moisés, el pueblo de Israel. Había un pacto que Dios hizo ya en el monte Sinaí con el pueblo de Israel. Dios formó las tablas de piedra, Dios escribió en esas piedras, en esas tablas, y Dios grabó su pacto en esas tablas con el pueblo de Israel. Vemos a Dios haciendo todo el trabajo. Moisés solamente tenía que ir y recoger, hablar con Dios y transmitir al pueblo y que el pueblo empiece a seguir los principios y mandamientos de Dios, que Dios había instituido a su pueblo. Esto ahí se rompió. ¿Cuándo se rompió? Cuando Moisés lo quiebra. ¿Ya? Ahora, quiero que entiendas esta parte. Alguien preguntará, mejor yo les pregunto a ustedes. El pacto de Éxodo 20, que le vimos la semana pasada, ¿se fue establecido o no fue establecido? Díganme ustedes. ¿Se estableció o no se estableció? Porque para que yo diga que el pacto se ha roto, ya tuvo que haber sido establecido. ¿Sí o no? Sí. Pero aquí se está rompiendo. Entonces me estás diciendo, hermano, que ya se estableció. ¿En qué parte se estableció? Miren, esto ya se estableció. Cuando Dios empieza a hablar con Moisés en Éxodo capítulo 20, al pueblo primeramente los 10 mandamientos, luego los demás designios a Moisés, ya Dios ha hecho su pacto. ¿Y cómo se ha sellado esto? Por eso es importante el becerro de oro. Hizo Moisés holocausto. Entiende una cosa. Cuando llegamos al capítulo 31, verso 18, y dice, Moisés, Dios le dio tablas a Moisés, acabó de hablar, no entiendes que ahí se instituyó el pacto. No, 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 no. Ahí Dios le está dando la oficialización, pactos en letras, porque el pacto ya se había establecido. ¿Acaso, hermano? Sí. Vamos a Éxodo capítulo 24, ¿ya? Para que entendamos. El pacto ya se ha establecido, ¿ya? Mira, 24. Vamos a leer desde el 2. Pero Moisés solo se acercaba a Jehová y ellos no se acerquen ni suban al pueblo con él. Eso estaba diciendo Dios en el verso 1. Y Moisés vino y contó al pueblo, escucha esta parte, todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió, subraya esto, y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar. Atienda, por favor. El pacto que Dios hace con el pueblo, Moisés lo recibe, ¿no es cierto? Haz esto, fiestas anuales, Pascua, 10 mandamientos, tabernáculo, etcétera. Consagración de todo eso, Dios le ha dicho a Moisés. Muy bien. ¿Cómo el pueblo se aleja de Moisés cuando le dice, tú solamente ve? Tú ve y lo que tú digas, haremos, dice, ¿no? Moisés, muy bien, Moisés baja, ¿para qué? Para decir al pueblo, esto ha dicho Jehová. ¿Y el pueblo qué dice?
muy bien, haremos todo lo que Jehová nos ha ordenado. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué hace Moisés? En el monte Sinaí, en los pies, levanta un altar para sellar el pacto. Verso 4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12. ¿Por qué hace 12 columnas? Porque era un pacto con Israel. Era un pacto con Israel. Dios estaba haciendo pacto con Israel, no con Moisés, con Israel. ¿Por qué? Porque era su pueblo. Atentos con lo que estoy diciendo. Ahora, escucha el verso 5. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de sangre y lo puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto, subraya esto, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Mira, hay un compromiso, haremos. Los que están conmigo, creo que hemos estudiado, si no me acuerdo ya, los que son los pactos. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un contrato, es un acuerdo entre dos partes, ¿no es cierto? Hay un cumplimiento en ese pacto. Un pacto es un acuerdo entre dos partes. En el pacto abrámico Dios estaba haciendo un pacto con Abraham, ¿no es cierto? Y la señal era la circuncisión. En aquí Dios está haciendo un pacto con la casa de Israel. Y la casa de Israel se está prometiendo, muy bien, haremos caso, obedeceremos. Están entrando en acuerdo. Eso es un pacto. Dios y su pueblo ya está estableciendo un pacto aquí, ¿sí o no? Sí. ¿Cómo está sellando eso Moisés? Sacrifiquemos a Dios. ¿Por qué? Porque esta sangre es un pacto que, Dios que está haciendo la casa de Israel, un pacto de paz. Eso está haciendo Moisés. ¿Ya? Y tomó el libro del pacto 7 y leyó al oído del pueblo y el pueblo se compromete, ¿no? 8. Entonces Moisés tomó la sangre, por favor atienda esto. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con, subraya eso, con todos vosotros sobre todas las cosas. A ver, para que entendamos. Hermano, no estoy entendiendo una cosa, porque hemos leído que ahí dice, Moisés acabó de hablar con Jehová y Jehová le dio las dos tablas. Pero aquí, ¿por qué dice que ya se estableció? Y está leyendo la ley. Ya te expliqué anterior semana, ¿te acuerdas? Los 10 mandamientos son la base de todos los 603 preceptos que ya Moisés no lo tenía todo, pero ya estaba dando lo que ya hemos leído en el 23, 25, 26, etcétera. Moisés ya lo tenía detallado. Le dice al pueblo, esto dice Dios, así dice Dios, por esto dice Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y el pueblo, ¿qué dice? Muy bien. Dice eso Jehová, y eso es un pacto. Un pacto dice, mira, en este pacto yo digo esto, ¿lo vas a cumplir? Y la otra parte, ¿qué tiene que decir? No, o dirá, sí. ¿No es cierto? ¿Qué dijo el pueblo? Sí, lo haremos, lo vamos a cumplir, obedeceremos con toda seguridad. Muy bien, vamos a sellar el pacto, sacrificios, holocaustos, la sangre sobre cada hombre judío, hebreo. ¿Y qué dice Moisés? Esta es la sangre del pacto. Es decir, aquí Dios y el pueblo, Israel, ya tienen un pacto. ¿Han entendido eso, hermanos? Dios ya había hecho el pacto. ¿Entienden esa parte? A ver, respóndanme. ¿Se ha Amén. entendido esa parte? Sí, amén. Ya estaba establecido el Amén, pacto, amén. ¿no ven? A ver, muy bien. ¿Alguien más? ¿Entendido? Amén, Los hermano. demás creo que. Amén. Muy bien. Entonces, ¿por qué decimos el becerro de oro se ha roto el pacto? Por las ofrendas, por el holocausto que han hecho. Con eso estaban rompiendo el pacto. Cuando Moisés llega, desciende, rompe las tablas,
era una formalización de lo que el pueblo ya había hecho con el becerro de oro. A ver, hermano, uno más explicando. A ver, uno más, con calma. ¿Cuándo se rompió el pacto? ¿Cuando se rompió las dos tablas o cuando el pueblo sacrificó y adoró al becerro de oro? Díganme ustedes. Cuando el pueblo pidió que hicieran dioses y reconocieron a esos dioses como si fuesen los que le habían sacado y le adoraron. Ese fue, quebrantaron el pacto con Dios. Exacto, muy bien, están aprendiendo. Entonces, vemos que Dios está trabajando así en el Éxodo. Habla y lo formaliza. Él ya habló, pero ya lo va a formalizar ¿cuándo? Con las tablas, de manera formal. Ahora, el pacto se ha roto en el momento en que ellos se han dicho, haznos dioses, levántate, que vayan delante de nosotros, oh Israel, estos son tus dioses que te han sacado, holocaustos, ofrendas, han quebrantado el pacto con Dios. ¿Por qué han quebrantado el pacto? Porque ellos, ¿qué han dicho al momento del pacto? Sí, obedeceremos, cumpliremos. Y lo primero que han hecho, ¿qué es? Desobediencia. ¿Y qué hace Dios? Se ha roto el pacto. ¿Sabías eso del Éxodo? ¿O te estás enterando por primera vez? Yo no sabía que había un pacto y yo solamente sabía que el Éxodo era un solo pacto. Estás aprendiendo que, bueno, se rompió el pacto con Dios. Israel rompió el pacto con Dios. Moisés desciende y rompe las tablas como formalización de que Dios ha roto el pacto con la casa de Israel. Y note lo que después Dios dice, porque esto es muy importante. Tú lees Éxodo desde el 31 para atrás, ¿qué dice? Mi pueblo, Moisés, ¿qué le dice? Tu pueblo, él dice, yo lo saqué por amor, hagan esto que son mi pueblo. Se rompe el pacto, y esto es clave, Dios mismo dice, tu pueblo, tu pueblo, tu pueblo y tu pueblo. Atentos con esto porque esto es muy importante en la teología de los dos pactos. Ojo, de los dos pactos del Éxodo, el quebrantado y el renovado. Con eso en mente volvamos a Éxodo 34. Éxodo 32. Éxodo 32. A ver, en la primera oración Moisés, ¿qué dice? Preguntas nada más. Preguntas, preguntas. En lo que acierta Moisés, ¿en qué es? Acuérdate. Muy bien, acertadísimo. Acertadísimo Moisés ahí. Acuérdate del pacto abrámico. Muy bien, Dios lo hace y eh, calma su ira. Dios estaba completamente enojado. Tienes que entender eso. Pero Moisés desciende y él mismo se enoja. Mira, el verso 19 empieza así. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró. ¿Dónde las quebró? ¿Qué dicen sus Biblias? Al pie del monte. ¿Dónde las quebró? Y hermano Rosario, dime tú, ¿en dónde se concretó el pacto que vimos en el 24? ¿Dónde Moisés levantó un altar y sacrificaron y hicieron el pacto? En el monte Al Sinaí. pie del monte. Exacto, al pie del monte. ¿Estás entendiendo? Qué bien. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo al polvo que esparció sobre las aguas y dio a beber a los hijos de Israel. Una escena rara que hace Moisés. Pero tal vez podemos entender ahí que Moisés está revelando, mostrando no solamente el pecado de Israel, sino también la inutilidad de sus dioses que ellos se habían elegido, ¿no? Que ellos se habían levantado. Moisés muestra eso y ¿cómo encuentra al pueblo? ¿Orando? No. ¿Pidiendo por Moisés? No. Danzando, bailando, gozando, disfrutando. Porque ¿qué había dicho Aarón? Mañana es fiesta para Jehová. Todavía, ¿no? Fiesta. Y el pueblo, para esas cosas sí madruga, ¿no? Al día siguiente madrugaron tempranito, ¿no? ¿Para qué? Para la fiesta. ¿Te das de cuenta que Egipto no había salido de sus corazones?
Triste lo que está pasando aquí. Moisés se enardece de ira, rompe las tablas ya de manera clara al ver que Dios había roto el pacto con ellos después de que irgen este becerro de oro. Y después de recriminar al pueblo, recrimina a Dios, perdón, recrimina a Aarón, ¿no? ¿Qué has hecho? ¿Qué te ha hecho este pueblo para que hagas tal pecado cometer a ellos, ¿no? Y Aarón responde, ¿no? Y se lava las manos y dice, tú conoces a este pueblo, tú sabes un pueblo de duro servicio y no hay caso a estar con ellos ahora. Aquí obviamente tuvo que haber pasado un tiempo en el cual fue insistivo esto, ¿no? Aarón, Aarón, Aarón. Por eso es levántate, ya pues haznos caso. Más o menos así, ¿no? Para que entiendas, ¿no? No pienses que un día el pueblo dijo a Aarón, Aarón, haznos, y Aarón, bueno, no, pasó. Fue insistente el pueblo. Haznos, haznos, levántate, levántate ya, pon tu mirada al pueblo y haznos caso. Y Aarón, por la insistencia, levanta este becerro, ¿no? Este becerro de oro para complacer al pueblo, ¿no? Y 25 dice, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, o sea, ¿qué había pasado? No había solamente fiestas, ¿no? El pueblo estaba totalmente alcoholizado, habían bebido, había una fiesta totalmente, o sea, lo que está pasando ahora, tú lo estás leyendo conmigo de manera rápida, pero metamos nuestra mente ahí. O sea, para que tú te levantes de mañana, tempranito, es porque tu carne, la carne está deseando de ellos fiesta, volver a, a la inmundicia de la carne, había bebida, había licor, había desenfreno de parte del pueblo, tanto que el pueblo estaba totalmente desenfrenado y muchos historiadores, y yo no niego, yo creo que fue así, que ya había mucha, pero mucha impureza sexual incluso, ¿no? O sea, Dios no, se está enfureciendo por algo y Moisés también, y resalta él, y vio las danzas, ¿no? Y obviamente, más allá del baile, del disfrute, del regocijo pagano que ellos tenían, mundano, había también actos sexuales, ¿no? Entonces, muchos eruditos concuerdan en esto, ¿no? Mire, en una sola escena, ellos están incumpliendo pero muchos mandamientos, porque cuando tú lees el versículo de oro, ¿qué entiendes? Ah, están incumpliendo el primer mandamiento, no te harás dioses, etcétera, ¿no? Pero en todo esto están irrumpiendo muchos mandamientos, muchas ordenanzas que Dios les había dicho. Por eso él mismo dice, se apartó de mis estatutos que yo les di, tan pronto se han apartado de mi camino, dice, de los mandamientos que yo le di. El pecado era tremendo en el pueblo desenfrenado, ¿no? Y dice Moisés que viendo que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Esta es una escena importante, porque ¿qué es lo que hace Moisés? Moisés es el pueblo totalmente desenfrenado. Una bulla tremenda, porque cuando Moisés está descendiendo, Josué que lo estaba esperando, ¿qué dice? Moisés, estoy parafraseando para que entiendas, ¿ya? Tú lo vas a leer. Moisés, creo que hay guerra en el pueblo porque escucho clamores, escucho ruido, escucho muchas voces fuertes y Moisés le dice, esto no es ninguna guerra, esto es voces de fiesta, porque Moisés ya lo sabía. O sea, la bulla era tremenda, por eso aquí Moisés que dice, una vergüenza entre las naciones que van a ver esto. Es una vergüenza lo que Aarón permitió, dice. ¿Qué hace Moisés? El pueblo no le estaba tomando importancia. El pueblo estaba porque dice el texto, viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, o sea, él rompió las tablas, él quemó el becerro de oro y el pueblo totalmente alcoholizado, totalmente entregado al pecado, totalmente corrompido. No se dan de cuenta de nada. ¿Qué hace Moisés? Sale a las puertas, es decir, al inicio del campamento, y desde ahí, ¿qué dice? Hace una pregunta importante. Y él dice, venid a mí, quien está por Jehová, júntese conmigo. En pocas palabras, esta es una escena importante porque Moisés no está preguntando uno a uno, se para en el inicio del campamento y de ahí grita, los que estén con Jehová, vengan conmigo. Esta palabra es importante, es una teología grande,
Porque él dice, quien está por Jehová, eso significa quien ama a Jehová, quien confía en Jehová, quien quiere tener comunión con Jehová, quien cree en Jehová, venga conmigo, venga detrás de mí. Moisés está colocando opción. El pueblo está en pecado, todos. Aarón, pecaste tú también. No te hagas a los inocentes, tu culpa. Moisés va y dice, los que estén con Jehová, detrás de mí. Moisés es una clara muestra tipificada de Cristo. En toda su vida va a tipificar a Cristo, no solamente como profeta, sino también aquí como aquel que es enviado por Dios, aquel que también se fue. Porque ¿por qué el pueblo se desenfrenó? Moisés tardaba. Si esto traemos a la aplicación, muchos creyentes viendo la tardanza, o que han pasado 2000 años, 3000 años y 2023 años y Dios no vuelve, Cristo no vuelve, la iglesia se está volviendo en desenfreno. La iglesia está cambiando la adoración a Dios, la salvación de Dios, por deseos de la carne. Por eso las epístolas de Pablo nos llaman mucho a la exhortación. Vestidos de nuevo hombre, no os contaminéis, santifíquense, etcétera. ¿Por qué el pueblo se ha desenfrenado? Porque ha visto la tardanza de Moisés. Muchas veces así también la iglesia está viendo que Dios no vuelve y están llegando al libertinaje. ¿Y Moisés qué dice? Los que estén con Jehová vengan y los que no, siguen en su pecado. Es lo que Jesús hizo, ¿no? Venid a mí los que estén cargados. Venid a mí los que quieran vida eterna. Vengan a mí, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que quiera venir a Jehová, al Padre, tiene que venir por mí. ¿Te das de cuenta que Moisés sí es un tipo de Jesucristo? Moisés dice que solamente la tribu de Leví vino con él. Y aquí pasa una de las escenas más impresionantes. Porque en el relato de Moisés, él dice con Jehová, Jehová, arrepiéntete. ¿No es cierto? Jehová lo hace, pero también Jehová le da la indicación de lo que el pueblo va a sufrir. O sea, Dios no está perdonando al pueblo, ojo, no está perdonando al pueblo. Dios ya quebrantó su pacto. Ese pueblo merece ser fulminado. Eso está en la mente de Dios. Dios no perdona al pueblo, ojo. Dios está cumpliendo su pacto con Abraham. Por amor a Abraham está dejando a este pueblo pecador, pero no los va a dejar así sin castigo. ¿Qué hace Moisés? Los que quieran, ojo que esto tampoco es salvación, los que quieran seguir con Jehová, los que quieran conocerle más, los que quieran, vengan. Esto no es perdón por si acaso. Moisés no está expiando el pecado de nadie. Muy bien. ¿Qué hace? Ustedes, levitas, agarren espada y maten a todos los que vean en las tiendas. Esto está pasando afuera de la ciudad, afuera del campamento. Moisés se reúne con los levitas, que solamente ellos han ido a Moisés cuando hizo la pregunta, y les dice, así ha dicho Jehová. Mira, por eso te digo, mira, que Moisés va a detallar simplemente eventos importantes en una conversación que en la primera oración pudo haber abarcado muchas cosas, pero Moisés solamente está resumiendo los puntos importantes. ¿Cómo sabemos que Dios había ordenado matar a los pecadores? Porque él lo dice en el 27, escúchalo. Y les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno escuche esto, a su hermano, a su amigo y a su pariente. ¿Qué está haciendo Moisés? Ustedes han decidido seguir a Dios. Ustedes han decidido confiar aún en Dios. Y Dios les está dando una ordenanza a ustedes. Pruebas esto por si acaso. Prueba para los levitas. ¿Por qué? Porque después de esto, Moisés les va a decir, ahora Dios los ha consagrado, no perdonado, consagrado para su casa. Y desde aquí Dios hace un pacto con la nación de Leví, no un pacto, perdón, sino Dios los consagra como sumos sacerdotes. ¿Por qué? Por esta obediencia. Y eso lo vamos a ver en Salmos 106, si no me equivoco, que Dios, perdón, y también en Deuteronomio, en Levítico también, que gracias a esta obediencia, ojo, no salvación, repito, no salvación, acto de obediencia, Dios
hace consagración a la tribu de Leví, y de aquí para adelante Dios vuelve a restablecer a la tribu de Leví como los sacerdotes que iban a trabajar y orar para Dios. ¿Ya? ¿Qué hace Moisés? Cuando le dicen en el muslo, amados hermanos, les está diciendo que envainen, ¿no? Que lo guarden, como que se camuflen sus espadas, entren nuevamente, recuerden que esto está pasando fuera del campamento, entren nuevamente y que tienda por tienda, maten, seas tu hermano, sea tu amigo, sea tu pariente, si no ha venido cuando yo he dicho, los que estén con Jehová vengan, oportunidad, pues solamente ustedes vinieron y Jehová les está diciendo a ustedes, mátenlos. Increíble, mátenlos, mueran todos. 28. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme a lo dicho por Moisés y cayeron del pueblo aquel día como, esto no es un acercamiento, está acercando al número, como 3,000, han sido más, como 3,000 hombres. Ahora escucha lo que dice Moisés a los levitas. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Dios. Amados hermanos, esto es claro. Cuando hablamos de predestinación para salvación, eso no existe en la Biblia. Los que hablan de predestinación y te apuntan a la nación de Israel, a los levitas, dime tú, hasta ahora, ¿ves un pueblo que ha sido salvo? Que es un hijo de Dios en el sentido de que Dios los ama y van a estar con Dios? No, no. Incluso estos levitas, que son los sumos sacerdotes y sacerdotes que van a servir en el templo, que van a estar cerca de Dios, no son salvos. Solamente son apartados, consagrados a un servicio. ¿Por qué? Por esta obediencia. Ellos obedecieron y han sido consagrados, dice Moisés. Cada uno se ha consagrado en su hijo, en su hermano. Escucha esto, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Alguien preguntará, pero hermano, ¿acaso no hemos visto en el verso capítulo 26 cuando eh, Dios le dice a Moisés, y Aarón y su descendencia serán mis sacerdotes por perpetuamente, ¿no? Y ejercerán el sacerdocio perpetuamente, ¿no? ¿No hemos visto acaso eso? Pero recuerda que el pacto se ha roto, recuerda que el pacto se ha quebrado. Y gracias a esta obediencia que hacen los hijos de Leví, la consagración como sacerdotes a ellos, vuelve Dios a bendecir a esta tribu. Espero que me estés entendiendo eso. Ya es muy importante esto para entender después Levítico, por si acaso. ¿Ya? Y dice que al día siguiente Moisés y el pueblo dijo al pueblo, esta vez ya, obviamente no ha muerto todo el pueblo, no ha muerto todo el pueblo, ¿ya? Volvió Moisés a hablar con el pueblo al día siguiente y dijo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado, acerca de vuestro pecado. Aquí ya nos metemos con el tema del pecado. En el primero era exterminar al pueblo. Dios no hace eso, pero el pecado no está perdonado. Ahora, importante lo que dice aquí Moisés, porque él dice, habéis cometido un gran pecado. Esta es teología para el Nuevo Testamento. Los que están conmigo llevando cómo comprender la salvación, les he explicado ya que Dios no envía al infierno o al lago de fuego por los pecados. No lo hace. Lo dije también la semana pasada, hablando de los 10 mandamientos. Dios condena al hombre. El hombre se condena por un pecado, el gran pecado, que Pablo lo personifica, ¿no? En Romanos, el pecado. Y aquí Moisés lo dice, Dios los va a castigar. Moisés excluye la aniquilación del pueblo, pero no excluye el castigo para el pueblo. Ojo. Y Moisés dice, hoy han hecho un gran pecado, han cometido un gran pecado. ¿Cuál es el pecado que condenó a esta generación?
no los sacrificios, no danzar, no la inmoralidad de la carne, no la borrachera. ¿Qué creen que fue? ¿Será la borrachera? ¿Será la danza? ¿Será la fiesta? ¿Será los sacrificios? La incredulidad. Que no creyeron en Exacto, Dios. exacto, muy bien. Ustedes están aprendiendo muy bien. Esto es teología para el Nuevo Testamento. Amados hermanos, el hombre no se condena por mentir, por robar, por pensar mal. No, eso no condena al hombre. Lo que condena al hombre al infierno y a pasar una eternidad alejado de la presencia de Dios es la incredulidad. ¿Te das de cuenta? Esto es materia de salvación, porque aquí Moisés va a empezar a hablar del pecado y Moisés está diciendo, voy a ir a aplacar. Alguien preguntará, pero ¿acaso ya no lo oí versos atrás cuando oró? No, ahí está aplacando la aniquilación del pueblo, pero no se puede quitar el pecado. Dios solamente puede hacerlo. ¿Te das de cuenta? Y nos metemos con el tema de la salvación. Y Moisés lo aclara, han cometido un gran pecado, el pecado que Dios los va a condenar. Incredulidad, no han creído a Dios. Eso es lo que condena al hombre. Hoy, no creer en Dios. ¿Te das de cuenta que esto amplía lo que vemos en el Nuevo Testamento? ¿Por qué? ¿Cuántas veces hemos escuchado desde el púlpito? No importa si vas a la iglesia, no importa si congregas, no importa si te bautizas, no importa si das diezmo, ofrenda, etcétera. No importa, al final, si no eres creyente, si no has nacido de nuevo, te vas a condenar. Porque el nacido de nuevo cree, ha dejado la incredulidad y ha colocado su corazón para Dios y se ha entregado a Él. El pueblo, más rojo, maná, agua de la roca, monte Sinaí, la Shekinah de Dios, y aún así no creí. Aún así no creí. Y eso los condenó. Dios quebrantó el pacto y Dios los va a castigar. ¿Cómo? Vamos a ir atento a lo que se viene. 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, otra vez la segunda oración de Moisés, te ruego, porque este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Ahora sí está pidiendo perdón. Perdona ahora su pecado. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has. Este es uno de los textos más eh, cuestionables, ¿no? Porque pareciera decir que Moisés que le está pidiendo, bórrame, ¿no? De tu libro, ¿no? Bórrame de tu libro. Perdónalos, y si no los perdonas, yo, a mí más, extermíname. Si no los perdonas, yo más quiero perecer. Es más, bórrame del libro, sácame del libro, dice, ¿no? De tu libro. Entonces, aquí hay dos interpretaciones. Uno, está hablando del libro en el cual Dios tiene a sus escogidos, que vemos el libro del Cordero, ¿no? Que muy posiblemente venga ya desde el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Por la fe en el Mesías, por la fe en el Mesías que iba a venir, ¿no? Que ya el Nuevo Testamento nos los aclara, que todos los salvos y que han depositado su fe en Cristo, ya están escritos sus nombres en el libro de la vida. Lo dice Pablo en Filipenses, lo dice el apóstol Juan en Apocalipsis, ¿no? Que ya están escritos sus nombres en el libro de la vida, los que han colocado su fe en Cristo, ¿no? El libro del Cordero. Muy posiblemente se refiere a esto. Sí, posible, porque recuerde que nos amplía el panorama y nos dice que ellos tenían el evangelio de Cristo y que Moisés miró los vituperios de Cristo, ¿no? Obviamente tenían el panorama claro como lo tenemos hoy, pero ellos, los del Antiguo Testamento, tenían la confianza y la fe en el Mesías que iba a venir. Nosotros la tenemos en el Mesías que ya vino, ¿no? Muy posiblemente se trate de ese libro, posiblemente. Posiblemente esté hablando de eso. La segunda interpretación que simplemente está pidiendo que muera con su pueblo, ¿no? Moisés sabía el plan de Dios que era aniquilar al pueblo y Moisés dice, si no los vas a perdonar, mátame a mí más, extermíname, ráeme de la faz de la tierra como lo harás con este pueblo. ¿Cuál es la respuesta de Jehová? Yo le estoy dando las dos interpretaciones. ¿Cuál sea para ti más placiente? Está bien, ¿ya? El punto es que Moisés está atribuyéndose
en el pecado del pueblo, ¿no? Dice, yo juntamente con ellos. Jehová responde y dice, 33, el que pecare contra mí, a este le haré yo de mi libro. Yo de mi libro. ¿Qué está diciendo Jehová a Moisés? No, no es como tú quieres, esto no es grupal, esto es personal. ¿Vemos por qué esa soteriología aquí? Porque aunque Moisés está pidiendo el perdón del pueblo, de todo el pueblo, porque todo el pueblo ha pecado, y dice, si no, a mí más, inclúyeme a mí. Pero Dios le va a enseñar lo que es salvación para él. Esto no se trata de ser grupal, tampoco de pedir perdón. Ojo que estoy hablando aquí en contexto de pecado, ¿ya? En contexto de salvación, de perdón de pecado. El perdón de pecados no es eh, grupal, no es que tú oras y ayuda al... No, no, no es eso. Lo dice él, mira, el que pecare, individualidad, el que pecare, no los que, el que pecare contra mí, a este. Dios está personalizando, está hablando de personas individuales. El que peca contra mí, a este yo lo reharé de mi libro, ¿no? Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero el día del castigo yo castigaré a ellos su pecado. Estamos frente a dos textos poco complicados. ¿Por qué? Porque Moisés dice, ráeme de tu libro. Uno piensa y dice, ¿qué libro es este? No podría tratarse del libro de los vivientes, como alguien dice. Tendría que tratarse de un libro que Jehová tiene ya de hombres que han dado gracia delante de él, como lo es Moisés. Ahora, interesante que Moisés no dice, ráeme a mí y al pueblo de tu libro, sino que dice, ráeme a mí de tu libro. Recuerde que Moisés tiene una confianza con Dios, las cosas que Dios, Moisés, hay que hablar con Jehová, no lo sabemos, pero en toda la vida vemos a un Moisés completamente entregado a Dios, completamente hijo de Dios, ¿no? Santificado por Dios, elegido por Dios en el sentido del servicio y también lleno de gracia delante de Dios. ¿Puede ser que haya hablado del libro de la vida? Sí. ¿Por qué? Porque el verso 34 como que nos aclara esto y dice, Jehová le dice a Moisés, ya cumple todo lo que te he dicho, ves, sácalos, lleva al pueblo donde te he dicho, pero, dice Dios, yo no les he perdonado su pecado, yo los voy a castigar, el día del castigo. Ahora, ahí es donde entramos un poco a lo que vemos en el 32, porque si tú lees el Pentateuco, no ha habido un día, no ha habido un día en el cual toda esta generación ha muerto, sino que 40 años pasaron para que la generación vaya muriendo poco a poco. Por eso es que muchos eruditos dicen lo siguiente, el libro al cual se refiere Moisés es el libro de la vida, el cual Dios ya tiene listo, preparado, a aquellos que han depositado su fe y confianza completa, como Elías, etcétera, como Enoch, Abraham, etcétera, ya en el libro del Cordero. Ahora, el 34 se está refiriendo al día del juicio, está hablando que esta generación, aunque murió vagando en 40 años en el desierto, también van a levantar el día del juicio del trono blanco. Ese puede ser el gran día del castigo. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Porque recuerde que cuando se levante el día, cuando llegue el día del gran juicio del trono blanco, todos los pecadores se van a levantar para el juicio delante de Dios, ¿sí o no? Sí. Alguien se levanta y dice, pero hermano, ¿acaso este no es el pueblo de Dios? ¿Acaso estos 40 años que han pasado no se hayan arrepentido? Dios, o sea, los va a castigar, no solamente que mueran en el desierto, sino también en el día del juicio del trono blanco. Sí. Pero importante el dato que da Dios. Él dice, al que pecare contra mí, a este reharé, ¿no? Al que pecare contra mí, yo le reharé de mi libro. Y ahí entramos en lo siguiente, ¿no? Ha sido un texto un poco complejo, te animo a que tú puedas averiguar un poco más. De la manera como yo la entiendo, es que sí se está hablando de una fe y confianza en Cristo, y sí se está hablando de un día de castigo para esta generación, un día especial que lo conocemos por la escatología, que es el día del gran juicio del trono blanco. ¿Puedo estar en lo correcto? Como también la otra opinión de otros eruditos es que simplemente se refiere a la muerte en los 40 años
vagando por el desierto. Puede ser lo uno, puede ser lo otro, no lo sabemos, pero lo que sí es concreto es, murieron los 40 años en el desierto esta generación, y también los que han pecado acá van a levantarse en el día del gran juicio del trono blanco, ¿no? O sea, la interpretación que le des, al final se cumple también lo que Dios establece en su palabra, ¿no? Entonces entramos a la parte final, amados hermanos, la presencia de Dios prometida. Vamos a empezar a coser desde acá. Espero que les esté gustando este estudio. Entonces pasa lo siguiente. Jehová Jehová se arrepiente de exterminar al pueblo, no los perdona, más bien se llegará el día en que yo los castigaré, pero Dios algo va a pasar. Dios va a quitar del medio del pueblo. Dios ya no va a estar con el pueblo. Dios se ha alejado del pueblo. Espero que entiéndeme esto. Voy a resumir el capítulo 33 por cuestión de tiempo. Dios, el que les dijo, yo iré en medio de ti, yo te acompañaré, yo te bendeciré. Él lo dice, yo me apartaré del pueblo, no estaré con el pueblo. ¿Quién está contigo? Mi ángel. El ángel irá contigo, pero yo ya no iré. ¿Dónde dice eso? Capítulo 33, verso 3. Le dice a Moisés, vayan donde yo les dije la promesa de la tierra prometida y que les va a entregar la tierra prometida, pero mira lo que dice en el 3. Pero yo no subiré en medio de ti. ¿Por qué? Porque eres pueblo de dura cerviz. No sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atados. ¿Qué está diciendo Dios ahí? Ya no te voy a acompañar. ¿Por qué? Por tu pecado. Recuerda lo que dice el profeta, ¿no? El pecado levanta un muro entre Dios y el hombre. Eso es lo que Israel hizo. Edificó un muro. Su pecado hizo una división entre Dios y el pueblo. Y Dios, ¿qué dice? Ya no te voy a acompañar. Voy a prometer, voy a cumplir lo que prometí. Te entregaré al Jebuseo, a Amorreo, etcétera. Te entregaré Canaán, sí, pero yo no iré contigo. Mi ángel irá contigo. Ahora, el pueblo escucha esto, se entra una tristeza, entra una tristeza del pueblo y ese luto, amados hermanos, significa que ya dejaron de ver, dejaron de vestir ropa ataviada, se sacaron los anillos, o sea, estaban mostrando como que un quebranto por lo que Dios había dicho a Moisés, ¿no? Que ya no estará con ellos. Ahora, esto es lo que pasa, voy a resumir. Moisés edifica un tabernáculo, esto no es un tabernáculo que se viene adelante, sino un tabernáculo para que él pueda hablar con Dios. Y dice que el torbellino de fuego, cuando Moisés entraba al tabernáculo, Dios descendía para hablar con Moisés. Ya no iba Moisés donde Dios venía en ese tabernáculo y hablaba con Moisés. Y dice, mira, esta es la parte importante, 7. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de la reunión. Y cualquiera que busque a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera de él. Esto es teología. Porque ¿qué había Jehová en el 33? Yo al que quiera, perdón, yo al que peque contra mí, este voy a hacer, este voy a castigar. Pero ¿qué está haciendo Dios en el tabernáculo? Está mostrando misericordia individual. Moisés levanta un tabernáculo fuera del campamento y el que quiera acercarse a Jehová puede ir al tabernáculo y tener comunión con Dios. ¿Qué estamos viendo ahí? Que la salvación es individual, que el estar a cuentas con Dios es individual. Dice ahí, el que quiera puede ir y buscaba a Jehová. ¿Y acaso no dice la Biblia que el que busca a Jehová con un corazón contrito lo halla? Claro, el pueblo estaba que individualmente estaba pidiendo perdón de su pecado, porque el pecado es individual y la restauración también, ¿ya? Moisés entraba al tabernáculo, hablaba con Dios, la gente esperaba y dice que miraba el tabernáculo, veían a Moisés entrar, veían la Shekinah de Dios, ¿y qué hacía el pueblo? Adoraba a Dios, adoraba a Dios. Era un momento importante. Y esto del tabernáculo que se rige fuera del campamento es una muestra del tabernáculo que se va a concluir en
Éxodo capítulo 40, ¿ya? Que se va a hacer un acercamiento al pueblo, ¿ya? En todo el capítulo 33, amados hermanos, siempre Dios le dice, tu pueblo, tu pueblo, tu pueblo y tu pueblo. Ha cambiado Dios su actitud con el pueblo. Ahora es el pueblo de Moisés. Escucha lo que voy a decir. En el capítulo 34, en el capítulo 34, el pacto se va a renovar. El pacto se va a renovar. Pero mira lo que dice Dios en el 33, verso 20. A ver, alguien ayúdeme, por favor. 33:20, a ver, para que todos, para que participen. 33:20. ¿Alguien tiene sus Biblias a la mano? 33:20. Amén. Adelante. Amén. Así dice el Señor. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Amén. Amén. Amén, me equivoqué ahí. Vamos, amén, gracias, hermanita. Vamos a leer desde el 15, ¿ya? Desde el 15. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, ni nos saques de aquí, y en que se conocerá aquí que has hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho. Esto es importante. No quiero saltarme esta parte, porque hace una petición exclusiva a Moisés. Porque ¿qué había dicho Jehová? No iré con ustedes, no más. Moisés ruega a Dios y dice, si yo he hallado gracia delante de ti, te ruego que vayas con nosotros. Está pidiendo por él, pero a través de él quiere que Dios bendiga nuevamente al pueblo. Y le dice, ¿y cómo sé que me amas? En pocas palabras, ¿no? Yo sé que me has amado, dice Moisés. Yo sé que tú me amas, que yo tengo comunión contigo, que he hallado gracia delante de ti. ¿Cómo sé que te lleva? Ve con nosotros y apártanos de toda nación, que seamos tu pueblo, Jehová. Y Dios dice, muy bien, haré como has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he reconocido en tu nombre. ¿Qué quiero que entiendas de esto? No había, no había de parte de Dios volver a retomar un pacto. Si no era por esta intervención de Moisés, tal vez la nación de Israel simplemente iba a perecer. Simplemente. Entrando a Canaán, iba a perecer y se iba a exterminar como cualquier nación. Dios está diciendo, llévalos, porque lo dice en el 33, llévalos a Canaán, donde la tierra que fue leche y miel, y yo te entregaré al Jebuseo, al Eteo, etcétera, y será tu tierra, pero yo ya no iré con ustedes. Yo pregunto a ustedes, ¿para qué ir a cualquier lugar, por más lindo que sea, si Dios no va con nosotros? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve tener la tierra prometida? ¿De qué sirve vencer las batallas si Dios no está con nosotros? Eso se está dando cuenta Moisés. ¿De qué sirve? Muy bien, vamos a llegar, pero vamos a aparecer porque tú no estás con nosotros. Moisés se da de cuenta de la magnitud de esto y le pide, Señor, si he hallado gracia delante de ti, si realmente tú has visto en este hombre, diría Moisés, su servicio, su entrega, te pido que si no vas tú, no nos saques. ¿Para qué? ¿Para qué si tú no estás? Y él le pide, Señor, en nombre de esa gracia que has mostrado hacia mí, dice Moisés, por favor, ve con nosotros y excluye, haz algo diferente con nosotros de las demás naciones. Jehová accede. Por eso te digo, importante la actitud de Moisés y muy importante la actitud de Moisés en todo el relato del Éxodo. Haré como has dicho.
haré como has dicho. Por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre, esto es algo entre Moisés y Jehová. Atiende, por favor. Esto es algo entre Moisés y Jehová, no el pueblo. El pueblo ya es pecador, Dios los va a castigar en un tiempo determinado. Ya Dios dice, entren y ahí van a morir. Yo no estoy con ustedes. Moisés se levanta y dice, por favor, por mí, en pocas palabras, ¿no? Por mí. Y Moisés, Jehová, ¿qué dice? Tú lo has dicho y yo haré lo que tú estás diciendo. Porque te amé y porque te conocí. Mira, esa importancia. Y dice, después de eso, amados hermanos, escuche lo que voy a decir. El pacto renovado no es tanto con la casa de Israel, es un pacto mosaico. Atentos, por favor. Capítulo 34. Ya estamos finalizando. Y Jehová dijo a Moisés, alístate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suban hombre contigo, ni perezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, y tardo para la ira y grande misericordia, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Escuche esta parte. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia ante tus ojos. Date de cuenta que la conversación del pacto ya es con Moisés. Date de cuenta de eso, amado hermano. He hallado gracia a tus ojos. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo, y lo reconoce, de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado. Moisés se acopla al grupo del pecado, mira, y tómanos por tu heredad. Y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Subraye eso. Delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni una nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo. Y Jehová vuelve a recalcar algunas cosas del pacto que se ha hecho en el Sinaí la primera vez. Quiero que entendamos esta parte. Con esto vamos a ir finalizando. Dios le dijo a Moisés, Moisés, voy a hacer el pacto de vuelta, ven. No, Moisés fue el que dijo. Y él se colocó primero, por amor a mí, vuelve a ser nuestro Dios. Llévanos. Si tú no vas, no sirve de nada. Muy bien, Dios, ¿qué hace? Lo voy a hacer. Pero esta vez yo no voy a hacer todo. Tú tráete 2 tablas. Hazte tú las tablas. Y yo las voy a escribir. No como las escribí la anterior, que estaba toda llena de mandamientos. Lo vamos a erigir en solamente los 10 mandamientos. Pregunta para los que estamos acá. Finalizamos. ¿Qué diferencia hay entre el primer pacto en el Sinaí y el pacto renovado que Dios hace con Moisés? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Encuentran diferencia? ¿Mm? Silencio total.
¿Sabían que había este tipo de pactos renovados o no sabían? A ver, ¿quién sabía que había un pacto? Recién se están enterando, si no. Jehová renueva el pacto, ¿no? Entonces vemos ahí todo eso. La diferencia, hermanos, es lo siguiente. El verso 27 concluye y dice, 34-27. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua. Y escribió, y escribió las palabras del pacto, los 10 mandamientos. A ver, una cosa no estoy entendiendo aquí. ¿Qué no dijo Jehová y dijo, tráete y yo las escribiré? ¿Por qué aquí está diciendo Jehová, escríbelas tú? ¿Por qué está diciendo eso? Por el juicio, por el juicio. Cierro con lo siguiente. El primer pacto fue con la casa de Israel y era un pacto diferente, ¿ya? Era un pacto diferente. Pero este pacto, después del becerro de oro, es un pacto completamente de juicio. Por eso, ¿cómo lo cierra Dios? Los 10 mandamientos. Ahora, cuando se va a erguir el arca de la alianza, 3 cosas van a estar ahí. ¿Quién me dice qué cosas estaban en el arca de la alianza? ¿Mm? La vara de Aarón, ¿Ya? el ¿Uno? maná y las tablas. Exacto. El maná, la vara de Aarón y las 2 tablas con los 10 mandamientos dan testimonio del pecado de Israel. Era un juicio, el maná, por su incredulidad, por su soberbia, era un juicio la vara de Aarón que van a reclamar los demás por no ser tomados en cuenta para el sacerdocio, y era un juicio. Este pacto renovado es un juicio. Dios está sentenciando el pacto de muerte. Ahora entiendes por qué Moisés baja con una resplandeciente luz, porque Dios está estableciendo el pacto de muerte, el pacto que te hace ver que eres pecador. Ahora entiendes por qué Pablo esto lo dice en Corintios 3, el pacto de muerte, el pacto de condenación. Dios, ¿qué está haciendo con este pacto? Los está condenando. Los está condenando. Este pacto que hace ahora Dios y con el pueblo muestra la dureza del corazón del pueblo. Va a mostrar su pecado constante. Y esto va a ser clave para entender los sacrificios en Levítico, porque Dios constantemente tiene juicio para la casa de Israel. De ahí la importancia de que los sacrificios. Cerramos con lo siguiente. En Éxodo, el becerro de oro es muy importante porque marca una línea entre la casa de Israel y Dios. El pueblo no ha dejado sus creencias, su amor por Egipto, y lo ha mostrado aquí, en el becerro de oro. Dios nuevamente lo dice, el Dios misericordioso, y Moisés apela a esa misericordia, y él dice, está bien, haré un pacto delante de todo tu pueblo. Ya no es mi pueblo, es tu pueblo. Y tú les darás esta ordenanza. ¿Para qué? Para que esta ordenanza les lleve a la muerte. Era un pacto de muerte. Pero más adelante en Deuteronomio, este pacto va a llegar a un simbolismo importante. Recuerda, no te adelantes, recuerda que estamos yendo en Éxodo. No nos adelantemos a Deuteronomio, van a cambiar las cosas porque Moisés va a volver a tomar el pacto, va a dar de vuelta el mandamiento de Dios, va a dar la lectura al pacto que Dios ha hecho con el pueblo, que va a ir en proceso. Hasta aquí, nada más hasta aquí. Estamos viendo que Dios está juzgando al pueblo, que Dios está haciendo un pacto con el pueblo, pero con el pueblo de Moisés. Pero más adelante Dios va a ir en proceso la comunión del pueblo de Israel y Dios y la casa de Israel, ¿no? ¿A través de qué? El tabernáculo, que es muy, muy importante para lo que se viene en
Levítico. Bien, amados hermanos, hemos llegado hasta acá el día de hoy. Son temas un poco largos, de verdad se me complica un poco eh, sintetizar todo esto, pero yo te da puntos claves. ¿Sabías algunas cosas de eso? Espero que sí. Si no, espero que te haya ayudado esto por abrir tu entendimiento. Y no te pierdas, la siguiente semana estamos finalizando Éxodo con el mensaje teológico del tabernáculo. Así, ¿por qué el tabernáculo? ¿Qué significa el arca de la alianza? ¿Qué significaba que el lugar santo, el lugar para los sacrificios, las ofrendas? O sea, todo eso se resume en un mensaje teológico. Que no te pierdas la siguiente semana en el desenlace y final del Éxodo para entrar después en Levítico. Para mí ha sido un placer, que Dios te bendiga y que Dios te guarde, que Dios te llene de gracia y de misericordia y que sigamos aprendiendo juntos las hermosas verdades de la Biblia. Bendiciones.